Dentro de los venerados confines del Vaticano, un reino velado tanto en misterio como en devoción, descansa un repositorio de verdades ocultas, resguardado de la mirada inquisitiva del mundo. Más allá de los intrincados pasillos y los artefactos sagrados, yace un laberinto de misterios, anomalías y revelaciones inquietantes que evocan un sentido de temor. Desde archivos encubiertos que albergan sabiduría prohibida y el supuesto certificado de defunción de Jesús, hasta cámaras restringidas accesibles solo para unos pocos selectos. Únete a nosotros mientras nos aventuramos a revelar 17 de los secretos más escalofriantes que han estado ocultos durante mucho tiempo en el núcleo del Vaticano. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. Número 17. El Obelisco del Vaticano. Erguido con orgullo en el corazón de la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, se encuentra el impresionante relicario conocido como el Obelisco del Vaticano. Si bien su nombre puede no ser familiar para todos, su imponente presencia es instantáneamente reconocible para cualquiera familiarizado con imágenes de la plaza. Esta estructura imponente, reminiscente de los obeliscos del antiguo Egipto, cuenta con un pasado lleno de historias que remonta a milenios. Añadiendo intriga a este obelisco está su historia. Originalmente erigido en la ciudad egipcia de Heliópolis, fue confiscado durante el infame reinado del emperador romano Calígula. Sin embargo, su historia toma un giro más oscuro. Los romanos idearon un método ingenioso para transportarlo desde Egipto hasta Roma. Este mismo obelisco sería utilizado más tarde para la ejecución de primeros cristianos, destacando prominentemente en el circo de Calígula y Nerón. Durante el tiempo de la crucifixión de San Pedro, el obelisco fue testigo de las horribles muertes de numerosos cristianos. Fueron llevados a su base, donde sus vidas fueron tomadas sin piedad a medida que pasaban los siglos. El circo cayó en desuso y la colina vaticana se convirtió en un cementerio. Incluso en la Edad Media, el obelisco permaneció en su ubicación original, su base sirviendo como un recordatorio conmovedor del sacrificio de los mártires. No fue hasta 1586 que este monumento histórico fue cuidadosamente trasladado desde su sitio inicial para convertirse en un punto focal en la plaza, donde continúa fascinando a visitantes de todos los rincones del mundo. Número 16. Los textos prohibidos del Archivo Secreto. El Archivo Apostólico Vaticano, conocido famosamente como los Archivos Secretos del Vaticano, sirve como un repositorio de invaluables documentos históricos, preservando una vasta gama de registros papales manuscritos y correspondencias de eras pasadas. Esta extensa colección ha capturado consistentemente el interés de historiadores y entusiastas por igual. Sin embargo, son los textos prohibidos ocultos dentro de las estanterías laberínticas los que realmente despiertan la curiosidad. Persistentes rumores sugieren la presencia de manuscritos heréticos contrabandeados en los archivos, ofreciendo perspectivas alternativas sobre narrativas cristianas familiares, incluyendo los enigmáticos evangelios gnósticos que presentan relatos poco convencionales de las enseñanzas de Cristo. Dentro de estas páginas sagradas hay historias que presentan figuras como María Magdalena y el Evangelio de Judas, desafiando las creencias cristianas tradicionales y provocando la contemplación de interpretaciones místicas de la fe. Las conspiraciones abundan con respecto a documentos que supuestamente exponen la implicación de la Iglesia en controversias históricas como las Cruzadas, la Inquisición y sus conexiones con figuras polémicas como la familia Borgia y los enigmáticos caballeros templarios. La posible revelación de estos documentos podría llevar a una reevaluación significativa de las narrativas históricas. Sin embargo, quizás lo más intrigante sean los textos mágicos prohibidos, los antiguos rollos y grimorios que exploran rituales arcanos, alquimia y prácticas de invocación. Leyendas sugieren que la Iglesia adquirió estos textos de varios rincones del mundo. A lo largo de su extensa historia, su ocultamiento asegura que estos rituales potentes y potencialmente peligrosos permanezcan inaccesibles para aquellos que puedan abusar de ellos, añadiendo a su atractivo. Muchos de estos textos prohibidos se cree que están encriptados, con relatos históricos que insinúan el uso de cifras únicas y lenguajes simbólicos, ocultando sus verdaderos mensajes.
Criptógrafos y lingüistas han buscado durante mucho tiempo descifrar estos códigos crípticos, con la esperanza de revelar secretos que podrían remodelar fundamentalmente nuestra comprensión tanto de la Iglesia como de la historia misma. Número 15. El misterioso Grimorio de Magia Negra. El enigmático Grimorio de Magia Negra hace honor a su nombre, ofreciendo una compilación antigua de conocimientos oscuros y místicos cuyos orígenes están velados en la incertidumbre. Si bien comúnmente asociado con fechas que abarcan desde 1421 hasta 1521, los historiadores debaten sus verdaderos orígenes. Owen Davies, una autoridad en tales temas, sugiere que la primera edición surgió en 1702, mientras que otros argumentan que podría ser un engaño del siglo XIX. En consecuencia, los detalles que rodean el Grimorio, también conocido como el Gran Grimorio, permanecen elusivos. El capítulo introductorio se atribuye a Antonio, veneciano del Rabina, quien supuestamente extrajo ideas de los escritos originales del legendario rey Salomón. Se dice que muchas de las ominosas invocaciones dentro del libro se derivan de textos como la llave de Salomón y el dragón rojo, añadiendo aún más a su misticismo. De particular interés, que es la conexión rumoreada entre el Vaticano y este tomo prohibido. La especulación sugiere que una copia auténtica podría estar escondida dentro de los vastos archivos del Vaticano. Aunque no confirmado, los archivos del Vaticano contienen una gran cantidad de textos religiosos de todo el mundo, lo que hace concebible que dicho libro podría estar oculto allí. Se dice que potencialmente contiene rituales para invocar a Lucifer y hacer un pacto con el diablo. La intriga aumenta mientras permanece la posibilidad de que los oscuros secretos del Grimorio todavía estén ocultos dentro de los recintos sagrados del Vaticano. Número 14. La enigmática tumba del Papa Alejandro VII. Enclavado en el corazón del Vaticano, yace un monumento que inspira tanto asombro como intriga, la tumba del Papa Alejandro VII, una obra maestra elaborada con meticuloso detalle por el renombrado artista Gian Lorenzo Bernini. Mientras que las esculturas elaboradas y los motivos simbólicos de la tumba atraen considerable atención, son los secretos susurrados y los relatos enigmáticos los que realmente cautivan a aquellos que se adentran en su leyenda. El Papa Alejandro VII, originalmente conocido como Fabio Chigi, dejó un legado perdurable como uno de los pontífices más influyentes del siglo XVII. Su reinado coincidió con el apogeo de la era barroca, caracterizada por la extravagancia y la grandeza. Sin embargo, bajo este barniz de esplendor yacen historias y conjeturas que han convertido su tumba en un punto focal de los misterios del Vaticano. Situada dentro de la grandeza de la Basílica de San Pedro, la tumba presenta una impresionante representación de la muerte, tallada en jaspe siciliano, emergiendo desde abajo con un reloj de arena en la mano. Esta representación inquietante se aparta del estilo convencional de las tumbas papales, insinuando un simbolismo más profundo. Algunos sugieren que refleja la contemplación del Papa Alejandro sobre la naturaleza transitoria de la vida, mientras que otros especulan sobre su conexión con eventos clandestinos durante su papado. La leyenda sugiere la posibilidad de reliquias antiguas ocultas dentro de la tumba, con audaces relatos, incluso proponiendo la presencia del esquivo cáliz de Valencia, a menudo relacionado con el Santo Grial. A pesar de carecer de evidencia sustancial, estas historias persisten en el ámbito de los misterios del Vaticano, añadiendo a la intriga está la narrativa que rodea la muerte repentina de Alejandro. Mientras que los registros históricos la atribuyen a una breve enfermedad, rumores y folclore pintan una imagen diferente. Algunos creen que fue envenenado, víctima de intrigas políticas y la tumultuosa política de la época. La figura esquelética de la muerte sosteniendo las arenas del tiempo deslizándose en su tumba, puede servir como una referencia críptica a este paso inesperado, profundizando el misticismo que rodea al legado del Papa Alejandro VII. Número 13. La cripta de San Pedro. Bajo la grandeza de la Ciudad del Vaticano, yace la cripta de San Pedro, oficialmente designada como la Necrópolis de San Pedro. Este lugar emana una atmósfera inquietante que envía escalofríos por la espalda a aquellos que se atreven a explorar sus profundidades, extendiéndose profundamente bajo tierra.
Alcanza los cimientos originales de la Basílica de San Pedro, construida por el emperador Constantino en el año 313. Sin embargo, aún más revelador es el reino oculto de cámaras y túneles que se extienden a profundidades inimaginables bajo el Vaticano. Estos pasajes laberínticos se conectan con antiguos cementerios y mausoleos que datan de hace 2000 años. Según la tradición cristiana, la cripta está situada precisamente donde San Pedro, el discípulo de Jesús y el primer papa, fue sepultado después de su crucifixión. El Vaticano ha presentado una exhibición que supuestamente muestra los huesos auténticos de este reverenciado apóstol, aunque la confirmación científica que los vincule a Pedro sigue siendo esquiva. Su tumba se cree que está ubicada aproximadamente a 33 pies bajo el suelo moderno de la basílica. Está adornada con una cautivadora variedad de imágenes que van desde dioses paganos hasta representaciones de Cristo, con estrechos pasillos que se entrelazan entre nichos donde han sido enterrados innumerables cuerpos. Sin embargo, el mayor misterio rodea la identidad de los huesos de San Pedro. El Vaticano cita letras griegas para Pedro inscritas dentro de la tumba y sugiere que los primeros cristianos adornaron las paredes con homenajes a él como evidencia. Sin embargo, la pregunta persiste sobre por qué el Vaticano esperó hasta la década de 1940 para confirmar la identidad de estos huesos. A pesar de indicaciones convincentes, los científicos sostienen que la verdadera identidad del esqueleto sigue siendo un enigma, arrojando un velo de incertidumbre sobre la cripta de San Pedro y los huesos sepultados dentro. Número 12. El Passetto di Borgo. Un cordón vital desapercibido enclavado dentro de la ciudad del Vaticano, es la modesta fortificación de piedra conocida como el Passetto di Borgo, que se extiende impresionantemente a lo largo de 2.600 pies, vinculando la ciudad con el formidable Castel San Angelo. A pesar de su apariencia poco llamativa para la mayoría de los transeúntes, este muro de piedra alberga una rica historia como pasadizo clandestino, alguna vez utilizado por papas que buscaban evadir posibles amenazas. La construcción del Passetto comenzó en el año 850 por orden del Papa Nicolás III, pero no fue hasta 650 años más tarde durante el reinado del Papa Alejandro V en 1492 que se completó. El Papa Alejandro V, conocido por su corrupción y nepotismo, empleó su influencia y recursos para acomodar a sus hijos ilegítimos y finalizó el pasadizo justo a tiempo para utilizar su ruta de escape, cuando los franceses invadieron 2 años después. A pesar del esfuerzo extenso invertido en su construcción, el Passetto vio un uso limitado, con solo un puñado de papas que alguna vez necesitaron su ruta de salida secreta. Su último uso registrado fue en 1527, cuando el Papa Clemente VII huyó de las tropas amotinadas del ejército imperial del Sacro Imperio Romano durante el asedio a Roma. En el año 2000, para conmemorar el año jubilar de la Iglesia Católica Romana, el Passetto fue sometido a una renovación. Más recientemente, la Iglesia ha abierto periódicamente sus enigmáticos túneles a los visitantes durante periodos selectos en el verano, ofreciendo una rara visión de esta faceta oculta de la historia de la Ciudad del Vaticano, y permitiendo que las personas recorran el mismo camino que los papas, que alguna vez confiaron en este pasaje secreto para evadir el peligro. Número 11. El encantamiento de la Galería Borghese. Ubicada en Roma, la Galería Borghese se erige como un tesoro de arte, exhibiendo obras maestras de luminarias como Caravaggio, Rafael y Bernini, en medio de las magníficas pinturas y esculturas de la galería. Una historia espectral se ha tejido en su atractivo histórico, la historia del fantasma de la Galería Borghese. Se cree que esta aparición etérea no es otra que la princesa Paulina Bonaparte, la amada hermana de Napoleón y la esposa de Camillo Borghese. Su semejanza de mármol, inmortalizada en una escultura titulada Paulina Bonaparte como Venus Victrix de Canova, adorna la galería, capturándola en una pose grácil y reclinada que encarna tanto su belleza cautivadora como su espíritu audaz. Los visitantes de la galería han informado extrañas experiencias cerca de la estatua, incluidas caídas repentinas de temperatura y sensaciones de una mano invisible que los roza. Muchos afirman haber vislumbrado una figura que se asemeja a Paulina, flotando silenciosamente entre las obras de arte, con una mirada melancólica y distante. Según la tradición espectral,
Paulina, impulsada por un deseo insaciable de belleza y juventud eterna en su vida, está atada a la galería por su estatua, buscando perpetuamente admiración. Similar a sus empresas terrenales, el tenue aroma a rosas reportado por visitantes cerca de la estatua, especialmente durante las horas nocturnas, alimenta aún más la creencia en su presencia persistente, ya que Paulina era conocida por su afición a los perfumes de rosas. Un incidente escalofriante relatado desde principios de 1900 involucró a un guardia nocturno que escuchó susurros que emanaban de la habitación que albergaba la obra maestra de Canova. A medida que se acercaba, afirmaba haber presenciado cómo la estatua de Paulina giraba lentamente la cabeza hacia él, lo que lo llevó a huir aterrorizado y negarse a regresar a la galería después del anochecer. Este episodio estremecedor, transmitido de generación en generación, añade otra capa espeluznante a la leyenda fantasmal que rodea a la Galería Borghese. Número 10. Las predicciones ocultas de Nostradamus. Nostradamus, el enigmático vidente francés del siglo XVI, ha dejado una marca indeleble en la historia con sus cuartetas crípticas y versos proféticos que han sido objeto de escrutinio, interpretación y debate durante siglos. Sin embargo, dentro de la mística que lo rodea, yace una leyenda persistente que sugiere que una colección clandestina de sus predicciones está resguardada dentro de las misteriosas paredes del Vaticano. La historia comienza a finales del siglo XVI, poco después de la muerte de Nostradamus, cuando surgieron rumores de que no todos sus escritos habían sido revelados públicamente. Se susurraba que un manuscrito separado de sus obras publicadas había sido enviado a Roma. Este documento se creía que contenía algunas de sus profecías más explosivas y detalladas, supuestamente consideradas demasiado controvertidas e inquietantes para las autoridades eclesiásticas de la época. Las leyendas sugieren que el manuscrito perdido contiene predicciones directamente relacionadas con eventos significativos en la historia de la Iglesia, incluyendo cismas, controversias y posibles escándalos que se desarrollarían en los siglos posteriores. Se dice que estas profecías son más directas que las habituales cuartetas crípticas de Nostradamus, lo que las hace tanto accesibles como potencialmente más peligrosas si se malinterpretan. Aunque el Vaticano nunca ha reconocido oficialmente poseer tal manuscrito, varios acontecimientos intrigantes han alimentado la especulación. En el siglo XIX, un académico afirmó haber encontrado referencias a este documento secreto en el diario de un cardenal del siglo XVII, revelando el malestar del cardenal al leer las cuartetas prohibidas. Otra pista surgió de un desertor de la Iglesia a principios del siglo XX, quien habló de una biblioteca oculta dentro del Vaticano que contenía textos heréticos y documentos controvertidos, incluido el manuscrito perdido de Nostradamus, meticulosamente analizado por unos pocos seleccionados. Muchos creyentes en las profecías argumentan que el inmenso interés de la Iglesia en la capacidad de Nostradamus para prever eventos futuros, naturalmente, llevaría a la preservación de tales predicciones, permitiendo a la Iglesia mantener el control sobre información potencialmente desestabilizadora. El velo de secreto que rodea a este tesoro oculto de profecía continúa provocando especulación y fascinación. Número 9. El enigma del sudario de Turín. El sudario de Turín, un trozo de tela de lino que lleva lo que parece ser la impresión del rostro de Jesucristo, ha fascinado tanto a los devotos como a los inquisitivos durante siglos. Su semejanza, que se asemeja a un negativo fotográfico, ocupa un lugar significativo en la historia religiosa. Según los estudiosos religiosos, se dice que este sudario fue utilizado para envolver el cuerpo de Cristo después de su crucifixión, lo que resultó en la impresión de su rostro en él. Mencionado por primera vez en 1354, rápidamente adquirió estatus legendario como una de las reliquias religiosas más veneradas del mundo. Alojado dentro de la capilla real en la Catedral de Turín, en el norte de Italia, desde 1578, ha sido objeto de veneración. Sin embargo, la autenticidad del sudario ha sido objeto de debate durante siglos.
En 1988, las pruebas de radiocarbono sugirieron que el lino databa de la Edad Media, aproximadamente 1200 años después de la muerte registrada de Cristo, lo que arrojaba dudas sobre sus orígenes. Sin embargo, una revelación reciente de la investigadora Bárbara Frale, quien afirma tener acceso a los archivos secretos del Vaticano, ha despertado un nuevo interés. Ella afirma haber detectado rastros de escritura en el sudario inscritos en griego, hebreo y latín, transmitiendo un mensaje que decía: este sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret. Esta afirmación proveniente de alguien asociado con el Vaticano ha provocado especulaciones intrigantes. Ahora se sugiere que este misterioso trozo de lino pudo haber servido como una forma de certificado de defunción, con un escriba inscribiendo el nombre de Jesús en varios idiomas antes de ser utilizado para envolver su cuerpo para el entierro. Este descubrimiento ha provocado un debate sobre si el sudario es un artefacto genuino que lleva el nombre de Jesucristo o una reliquia de narración histórica. El aura enigmática que rodea al sudario de Turín continúa cautivando y desconcertando. Número 8. El enigmático fresco del demonio en la Capilla Paulina. En medio de la variedad de obras de arte celebradas en el Vaticano, adornadas con frescos, esculturas y pinturas de maestros renombrados, una obra menos conocida ha generado oscuros rumores y especulaciones. El supuesto fresco del demonio en la Capilla Paulina, situada junto a la Capilla Sistina, la Capilla Paulina tiene tanto significado espiritual como maravilla estética. Diseñada por el Papa Pablo III en el siglo XVI, sus paredes llevan el genio artístico de Miguel Ángel. Sin embargo, según leyendas susurradas, oculta dentro de las representaciones sagradas hay una imagen de un demonio sutilmente entretejida en los detalles intrincados. Se dice que esta elusiva figura demoníaca está oculta en el fresco que ilustra la conversión de Saulo. En medio del tumulto de la dramática transformación de Saulo en el camino a Damasco, ojos observadores afirman discernir el débil contorno de una figura sombría y con cuernos acechando en las periferias, contrastando claramente con el tema predominante de la escena. La presencia de este demonio ha provocado numerosas teorías. Algunos sugieren que Miguel Ángel introdujo la figura como un comentario sobre la corrupción percibida dentro de la iglesia en su época, mientras que otros proponen que representa las luchas personales del artista. Otra teoría postula que el demonio simboliza la atracción siempre presente del mal, incluso en momentos de profunda revelación espiritual, independientemente de la interpretación, sirve como recordatorio de la lucha eterna entre la rectitud y la tentación, capturada dentro de los rincones ocultos de la Capilla Paulina. Número 7. El conflicto con la masonería. La Iglesia Católica Romana mantiene una postura firme, y para algunos arcaica sobre la masonería, una política que sigue siendo rigurosamente aplicada hoy en día. En un caso reciente, el padre Pascal, un sacerdote parroquial en un resort de esquí francés, enfrentó el estricto juicio de la Iglesia cuando se negó a renunciar a su afiliación con la masonería. Su asociación con la Logia Gran Oriente de Francia, una rama francesa de la masonería vista como anticristiana por la Iglesia, llevó a consecuencias graves. Este grupo ha enfrentado históricamente la condena de los papas, profundizando la aversión de la Iglesia al descubrir los lazos de Fray Pascal con los masones. Roma le ordenó cesar todas las funciones religiosas como medida punitiva. Este dramático incidente ocurrió en 2013, casi una década después de su posición como sacerdote parroquial en Morsine. Los masones, a menudo criticados por ser parte de los Illuminati, niegan vehementemente estas afirmaciones, afirmando que son principalmente un club de caballeros dedicado a actividades caritativas. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana los categoriza como inherentemente malévolos, perpetuando un conflicto duradero. Este conflicto en curso plantea preguntas intrigantes. Mientras que algunos ven a la masonería como benigna, la oposición inquebrantable del Vaticano sugiere una capa de complejidad más profunda. Quizás la Iglesia posea conocimientos o preocupaciones que eluden al resto de nosotros, destacando el enigma que rodea a este debate ancestral. Número 6. El encuentro inusual de San Bernardo con la Virgen María. En toda Europa, uno puede encontrar obras de arte inspiradas en un relato cristiano peculiar que el Vaticano prefiere mantener en las sombras.
Este relato, que se remonta al siglo XII, gira en torno a un monje llamado San Bernardo de Claraval, renombrado por abogar por la Segunda Cruzada y mantener creencias fervientes sobre los musulmanes. La asociación de San Bernardo con un evento inusual conocido como la lactación de San Bernardo ha dejado una marca indeleble. La leyenda cuenta que San Bernardo, en un momento de desafío divino, imploró a la Virgen María que demostrara su conexión materna con Cristo. En un giro sorprendente, se dice que su estatua cobró vida y que supuestamente roció su leche en los ojos de San Bernardo, curándolo milagrosamente de una infección ocular. Según algunas variaciones de la leyenda, el aspecto más asombroso de este relato es su popularidad generalizada en toda Europa, con obras de arte que representan esta escena única, particularmente prevalentes en el siglo XV en Alemania y los Países Bajos. Número 5. La representación de Lucifer en Westminster, Reino Unido. En lo más profundo de los recovecos ocultos del Vaticano, susurros de evidencia sugieren la existencia del mismísimo diablo. Estas afirmaciones a menudo se entrelazan con elaboradas conspiraciones que involucran a extraterrestres y la supuesta influencia de Lucifer sobre la Iglesia Católica, la Ciudad del Vaticano e incluso el Papa. Sin embargo, en medio de estos oscuros relatos, hay una curiosa excepción, la Iglesia de la Santísima Trinidad en Westminster, Reino Unido. Esta iglesia guarda un secreto inquietante que algunos podrían confundir con el mismísimo diablo. Sin embargo, esta representación de Lucifer no es lo que parece, en realidad, es la creación de un artista local, Paul Frere, quien esculpió una grotesca estatua de cera de Lucifer completa con alas hechas de plumas reales atrapadas en cables eléctricos. Si bien es una de las piezas más inquietantes que uno podría encontrar en un lugar de culto, especialmente con una historia centenaria, es importante tener en cuenta que es simplemente la macabra creación de un artista y no una prueba sólida del dominio de Satanás sobre el Vaticano. A pesar de que continúan circulando teorías conspirativas salvajes, los secretos del Vaticano permanecen velados en la oscuridad. Número 4. La escultura de la resurrección dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano reside una escultura profundamente inquietante llamada la Resurrección, proyectando una sombra inquietante sobre la sala de audiencias Pablo VI, creada en 1977 por el artista Pericle Fazzini. Esta colosal obra de arte se extiende 66 pies de largo y se eleva 23 pies de altura. Aunque se pretendía que representara la resurrección de Cristo, su apariencia ha dado origen a numerosas teorías oscuras. Para algunos, se asemeja a una grotesca amalgama de serpientes derretidas entrelazadas, con una figura demoníaca emergiendo de un charco de siniestro alquitrán negro. La inspiración de Fazzini parece venir de los rincones más oscuros del horror. Colocada prominentemente en la sala de audiencias Pablo VI, donde el Papa realiza reuniones semanales durante el mal tiempo, la escultura busca provocar shock en aquellos que la ven por primera vez. Según la Iglesia Católica, sirve como un recordatorio contundente de que los cristianos no deben temer el cataclismo inminente, sino aceptarlo y regocijarse en la resurrección, incluso si presagia un mundo envuelto en caos y muerte. Número 3. Los misterios del sarcófago del Zodiaco. En lo más profundo de las complejas catacumbas del Vaticano, donde el tiempo parece detenerse, un artefacto ha fascinado a generaciones, el enigmático sarcófago del Zodiaco. Esta antigua estructura funeraria, adornada con símbolos zodiacales y motivos celestiales, presenta un contraste cautivador con la imaginería predominantemente cristiana que rodea a los tesoros del Vaticano. Esculpido en mármol con vetas intrincadas, el sarcófago plantea un fascinante paradigma. Inicialmente sugiere orígenes paganos, con sus 12 signos zodiacales meticulosamente tallados que rodean su superficie. También presenta representaciones de dioses planetarios, insinuando influencias mitológicas grecorromanas. Sin embargo, entrelazados entre estos símbolos paganos se encuentran motivos cristianos inconfundibles: el pez, el pastor y el símbolo chirro que representa a Cristo. La amalgama de símbolos paganos y cristianos ha provocado numerosas teorías sobre su origen y propósito. Algunos sugieren que alguna vez perteneció a un funcionario romano de alto rango que abrazó el cristianismo,
con los signos zodiacales representando su vida preconversión y los motivos cristianos simbolizando su fe recién encontrada. Alternativamente, puede haber sido elaborado durante un periodo de sincretismo, donde los primeros cristianos buscaron fusionar sus creencias con las tradiciones paganas existentes para facilitar conversiones. En esta interpretación, los símbolos zodiacales podrían representar la naturaleza cíclica de la existencia, alineándose con las doctrinas cristianas de resurrección y vida eterna. A lo largo de los siglos, el sarcófago del zodiaco no solo ha desconcertado a historiadores y teólogos, sino que también ha fascinado a ocultistas, astrólogos y eruditos esotéricos. Para ellos, sirve como un vínculo oculto entre senderos espirituales, una clave para desbloquear antiguas sabidurías que trascienden tanto el tiempo como los sistemas de creencias. Número 2. El elefante olvidado del Vaticano. En 1962, durante las renovaciones en la Ciudad del Vaticano, trabajadores italianos hicieron un descubrimiento sorprendente. Bajo el suelo sagrado, encontraron 4 huesos masivos y un enorme diente. Inicialmente confundidos con restos de dinosaurios debido a su tamaño, en realidad eran los restos de un elefante, no fósiles antiguos, sino de una época más reciente. A pesar de la curiosidad inicial, el interés en el elefante del Vaticano permaneció latente durante décadas, hasta la década de 1990, cuando Silvio Bedini, del Smithsonian, descubrió su intrigante historia. La historia se remonta a 1513, con la elección del Papa León X, cuando un embajador portugués presentó un regalo extraordinario al Vaticano, un elefante albino, una vista rara en Roma en ese momento. El nuevo paquidermo del Vaticano rápidamente se convirtió en una sensación, cautivando a los residentes de la ciudad. Sin embargo, su fama fue efímera, ya que trágicamente sucumbió a un intento de curar su estreñimiento con polvo de oro en 1516. Después de su muerte, el amado elefante fue enterrado en el patio del Vaticano, donde pronto fue olvidado por la mayoría. Número 1. Los libros secretos de Moisés. La piedra angular tanto del cristianismo como del judaísmo, el Antiguo Testamento, abarca los bien conocidos 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Sin embargo, acechando en las sombras de la historia se encuentran 2 volúmenes enigmáticos, los elusivos 6º y 7º libros de Moisés. Estos oscuros grimorios son recopilaciones de encantaciones mágicas y hechizos, notablemente se dice que son escritos por Moisés mismo y transmitidos a través de generaciones. Sin embargo, en algún punto elusivo, probablemente conocido solo por el Vaticano, estos libros fueron retirados por divergir de la narrativa bíblica estándar. La inclusión o exclusión de textos particulares en los cánones religiosos plantea interrogantes sobre la autenticidad general de las escrituras sagradas. Los libros adicionales de Moisés contienen una gran cantidad de hechizos, nombres mágicos, ilustraciones intrincadas e instrucciones para realizar hazañas extraordinarias como manipular el clima, influir en otros y potencialmente comunicarse con los difuntos. No obstante, su legitimidad permanece velada en el secreto. Los manuscritos originales de estos libros clandestinos nunca han salido a la luz, siendo las copias conocidas más antiguas de panfletos alemanes del siglo XVIII. Mientras algunos escépticos cuestionan su existencia, otros afirman que los verdaderos ejemplares están resguardados dentro de las impenetrables bóvedas de los archivos secretos del Vaticano, para siempre ocultos a los ojos curiosos. Comenta cuáles de estos secretos ya conocías y cuáles no, comparte con tus amigos y familiares, para que también sepan los 17 secretos del Vaticano. Recuerda que solo Cristo salva, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no hay religión que valga si no hay arrepentimiento de corazón. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publicamos cada semana. Que Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video.